señor presidente de la Casa de la Cultura, señor doctor Marcelo Aymacaña, autor de esta obra, señorita Irene Andrade, director del Consejo de la Judicatura, señoras, señores, amigos todos. En primer lugar, gracias por darme esa oportunidad de poder ser instancia en la que los denominamos los eventos académicos culturales. Son eventos que definitivamente se proyectan al mejoramiento de la sociedad en general. Es fundamental para que la sociedad y los pueblos vivan en orden, vivan en paz, hagan las cosas bien, busquen la felicidad. Sin embargo, tenemos que luchar constantemente con los otros que se denominan lo contrario de los valores, son los antivalores. Y cuando hablamos de los antivalores, caemos en los problemas de la sociedad, caemos en la delincuencia. Los abogados, si no hubiera los delitos, los abogados no tuvieran trabajo, no hubiera fiscalía para investigar el delito, posiblemente tampoco la policía. Bueno, entonces así es la sociedad. Y ahí convivimos. De hecho que nosotros permanentemente tratamos de aportar a la colectividad dentro de nuestro espacio que la vida nos ha dado. He tenido la suerte y la oportunidad de estar en esta Casa de la Cultura algunas veces y siempre digo a la sociedad de un libro y que ese libro pase a ser parte de uno más en una biblioteca. Bibliotecas que se encuentran llenas de libros. Lo importante, como dijo la doctora Irene, hay que leerlos, hay que escudriñarlos, hay que sacarles el jugo a ese libro, porque cosas maravillosas vamos a encontrar. De ahí que el doctor Marcelo Aymacaña ha dedicado mucho tiempo, muchas horas de desvelo, muchas madrugadas, me imagino, muchos fines de semana que a veces otras circunstancias para escribir unas letras, semántica esas letras, para adornarlas con frases elegantes y lógicamente estamos hablando en el ámbito jurídico, y que esas letras vayan a ser parte de la cultura jurídica del pueblo y que vayan a ser parte de esa cultura jurídica de estudiantes universitarios que son los quienes son ávidos de conocer las ciencias jurídicas. Van a llegar a los señores abogados y profesionales del derecho para poder tener esos modelos que nos da el doctor dentro de la practicidad, de la práctica administrativa, educativa, en materia jurídica. Y desde su oficina o desde su casa van a empezar a formar un caso y a lograr que ese caso tenga el resultado que uno desea, que es parte de la inmortalidad. Yo siempre digo que cuando se hace un libro es un hijo más para el autor, pero ese autor va a ser parte de la inmortalidad. Nosotros pasaremos, todos pasaremos, nadie nos quedamos, pero lo digo, las jurídicas van a quedar, y las bibliotecas de los señores, de los abogados o de los estudiantes, una obra de consulta, y eso es encomio de felicitaciones muy sinceras por parte de quienes nos gustan las letras. Y así como dijo el señor presidente de la Casa de la Cultura, que está auspiciando este tipo de eventos, tanto en la parte artística y en la parte cultural, y muchos otros eventos que ha promovido esta Casa de la Cultura. Y yo también agradezco desde este lugar a que este tipo de instituciones permanezca apoyando a las ciencias en todas sus
Hay muchas cosas que hablar. Se han dicho cosas por parte de la doctora Irene Andrade en la presentación de la obra. Pero la obra en sí, como dijo la doctora Irene, tiene 5 capítulos que son todos también establecidos de tal manera que empezamos del ámbito del derecho para ir entendiendo lo que es la legislación educativa. Entonces, el autor hace un esfuerzo para poder llegar a todos los lectores para que vayan entendiendo desde las bases del derecho cómo está el Estado constituido, las misiones que comprende el Estado, los deberes del Estado, las funciones del Estado, los elementos del Estado, el Estado ecuatoriano como tal. Importante sobre la interculturalidad. En actuales momentos, cuando vivimos un constitucionalismo moderno o el neoconstitucionalismo, cuando hay muchos derechos y muchos principios consagrados en la Carta Constitucional, hablamos de la plurinacionalidad, ya hablamos que dejamos al lado muchas taras y problemas que tenía la gente sobre la discriminación a los sectarios. Ahora no, ahora estamos en un problema intercultural, donde todos debemos conocer esta interculturalidad, la relación del pueblo indígena, el pueblo mestizo, el pueblo negro. Eso es importante para que conozca la ciudadanía en general de que definitivamente debemos de proyectarnos los seres humanos a un solo núcleo. En esta parte del capítulo primero también se establece en el Sistema Nacional de Competencias del Estado las competencias de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales, de los gobiernos parroquiales y de los otros organismos del Estado. Y va avanzando el autor, lógicamente lo digo bastante pedagógico. ¿Por qué lo hace el libro pedagógico? Porque es un docente. Porque es un docente. Esa es una característica, tiene 2 doctorados. Estamos hablando de derecho y estamos hablando del doctorado en ciencias de la educación. Entonces ahí sí me gana. Estamos hablando que complementa para hacer un libro con la parte de la pedagogía para que podamos entender y podemos seguir. Felicito muy sinceramente a tener una doble profesión, no es tan fácil. Entonces hablamos ya del concepto del derecho, el derecho como superestructura, el derecho como normas jurídicas del equilibrio social, el derecho público y privado, el derecho sustantivo y adjetivo, el derecho positivo, que lo puede utilizar un profesor para dar materias relacionadas a lo que es la introducción al derecho, etc. 3 está conformado por la Constitución ecuatoriana. Cuando daba su discurso, que terminaba el autor analizando las 20 constituciones que ha tenido el Estado ecuatoriano. Entonces estamos hablando que también nos enfocamos al estudio de las constituciones que ha vivido el Ecuador y que lógicamente han ido transformándose, y lógicamente que ahora tenemos una constitución con muchos principios, con muchos derechos. Tenemos ya que se incluye ya los derechos de 7ª generación, con lo que corresponde al derecho a la naturaleza, el respeto a la naturaleza, el respeto a la Pachamama. Lo que después de la Revolución Francesa empezaron a aparecer los derechos del ser humano como tal, derecho a la vida, porque antes de eso ni siquiera teníamos el derecho a la vida. Hay culturas como cuando se los vendía a los negros en el África, entonces no tenía ni siquiera nombre a su apellido, y cualquiera los encadenaba y los compraba y los vendía en las negrerías. Entonces hubieron, luego de esa transformación de la Revolución Francesa, hubieron muchos principios que se fueron incluyendo, y ahora ya en el 2008 se incorporaron los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Es algo importantísimo. ¿Por qué?
porque el mundo está colapsando y nos estamos quedando prácticamente áridos. El momento que no tengamos ríos, recórranlo aquí 10 horas, 12 horas en carro y no encuentran un río. Y si encuentran puentes, debajo del puente encuentran piedras y ya hay arena y no encuentran agua. El científico Hawkins, cuando hablaba de los agujeros negros, estaba loco. El momento que los rayos del sol nos caigan de manera perpendicular, nos chamuscamos y nos acabamos todos. De unos 60, 70 grados centígrados nos acabamos. Y eso está ocurriendo en el mundo. La contaminación en los mares, la exterminación de las especies, la terminación de la flora, donde las grandes empresas les importa un comino, que se destruyan todos los árboles que son los que generan el agua. Eso es lo que está pasando. Según los científicos tendremos agua dulce durante más o menos hasta el 2070 y de ahí chao. Entonces, hablamos ya de todo este proceso de las constituciones y definitivamente también constitucional del Ecuador, que es básico. Yo a mis estudiantes en la UniAndes, que soy profesor, yo les digo, el que no conoce la Constitución, hágase. La Constitución la debemos conocer como el Padre Nuestro, que lo rezamos, o los que nos rezan, así. Si no conocemos nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestras garantías, nuestras autoridades, nuestros organismos, ¿para qué diablo estamos? Entonces, excelente el análisis constitucional, que va a servir inclusive como base para enseñanza universitaria y para los estudiantes. En el capítulo 4 nos habla de la legislación educativa. Decía quien hacía nuestro amigo, decía que una de las frases, que si estudiáramos todas las normas jurídicas no tuviéramos tiempo de delinquir. Nosotros nos dijeron en derecho que nos podemos morir de viejos y no terminamos de leer todas las normas. Posiblemente muchos, ni siquiera todos los artículos del Código Civil, de los 4 libros. Así es. Pero sí el artículo primero, si nos aprendemos todos. Y lo recitamos de memoria. De la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita en la Constitución manda, prohíbe y permite. Nunca nos olvidamos que es concepto de ley. Entonces, cuando hablamos de la legislación educativa, hablamos que es una legislación de un área especial del derecho. No todos manejamos legislación educativa. Yo he sido profesor 32 años en universidades. Imaginar. En esos 32 años poco he leído legislación educativa porque he estado dando mis cátedras en otras áreas, pero no en el área de la legislación educativa, fundamentalmente. Entonces es importante conocer, porque si estamos expensos que el día de mañana llega un cliente y nos va a decir, doctorcito, tengo un problema con el señor rector del establecimiento tal, y nos empieza a dar el cuento. Lo botó a mi hijo del colegio. Dijeron que mi hija está embarazada y que no puede matricularse. Y yo leía una acción de protección porque le está quitando el derecho a la educación y no lo puede hacer. Entonces es importante. Es decir, este libro nos va a ayudar a ganar plata a los abogados. Es decir, una inversión, no sé el costo, pero es una inversión que uno hace, pero también hace para ganar plata, quienes realmente estamos ejerciendo el derecho. Solamente con un escrito al distrito, etcétera, etcétera, ya está el dinero más que pagado. Entonces es fundamental leer lo que es la legislación educativa en el capítulo 4. Y en el capítulo 5, que es el último capítulo, es un capítulo práctico. Algo que ayuda al estudiante y al profesional. Los profesores les dicen a los estudiantes, vayan y háganme un modelo de tal cosa. Pobres muchachos, corriendo por todos lados, por todos los juzgados, por todos lados, pidiendo. Pero vemos funcionarios de todo. Habemos los que les colaboramos. Yo les trato de colaborar a los estudiantes cuando llegan, sea de cualquier universidad.
porque yo también fui estudiante y yo también soy profesor universitario. Alza la cabeza, estoy ocupado. No sé si nuestra compañera artista de la fiscalía, no sé cómo si les damos o no les da, pero la mayoría no les da. Y llega donde mí, doctorcito, no sea malo, no me quieren dar. He pasado por todas las fiscalías, pero no me dan un modelo. Y pasan, pobres muchachos, trabajos complicados. Le dicen, tráigame una denuncia de terrorismo. Tráigame una denuncia de genocidio, etnocidio, exterminio, traslado forzado de personas. Díganme, es una estafa, un hurto, unas lesiones, pero les complica la vida. Es que habemos de todo. Habemos de todo en la vida. Yo realmente muy entusiasmado por que un colega emprendedor dentro de las letras presente esta noche una obra como esta. Gracias una vez por dirigirme a ustedes y poder felicitar públicamente un trabajo como este. Cuando conversábamos con el doctor Aymacaña decíamos, tenemos las mismas aficiones, aunque la gente nos critique, porque cuando se hace un libro vamos a tener el criticón que no produce nada y que todo critica, le encuentra el pero a... Por eso yo hice está dentro de un capítulo, al envidioso, al esbirro, el lamebotas, esos que están en todas partes, el criticón. Pero habrá gente que, como Georgie Sotomayor, dice, no, esto es un tesoro. Y este tesoro tenemos que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Y lo digo yo porque yo he hecho, como les digo, alrededor de 6 libros, estamos haciendo unos 2 más. Para este año tenemos un proyecto muy interesante y sé lo que es un proceso. Así que queda con ustedes que me ha dado la oportunidad el doctor, deseándole todo el éxito del mundo. Espero que le vaya muy bien. Y este video que se hizo lo pondré en las redes sociales sobre este contenido. Y los 1000 libros, no sé cuántos es el tiraje, realmente van a faltar. A ustedes, muchas gracias por haber